Hoy iniciamos haciendo una pequeña síntesis del desarrollo de la competencia lectora para recordar, ya muy bien, para recordar, buenas noches con todos, buenas noches Sonia, bienvenidos. Vamos a recordar cómo se desarrolla la competencia lectora, ¿ya? A ver, nos vamos a ubicar, presentar, ya está presentado. Listo, ahí está. Ya hemos trabajado se comunica oralmente en su lengua materna, sus capacidades, y aquí está. ¿Recuerdan, colegas? Vamos recordando, ¿ya? Vamos recordando. Buenas noches, Paola, muy bien. Recuerden que esta competencia nos evalúa, ¿ya? Los maestros somos evaluados, etcétera. Pero esta competencia se desarrolla a partir de las tres capacidades que se relacionan intrínsecamente para lograr la competencia lectora. ¿Ok? Si una de estas capacidades falta, no se está desarrollando la competencia lectora. Por eso que cuando nosotros trabajamos en el aula con los chicos, tenemos que desarrollar las tres capacidades. ¿Eh? Preparar, diseñar actividades para las tres capacidades y evaluar a través del recojo de evidencias las tres capacidades. Bien, entonces cada una tiene una naturaleza distinta de trabajar, ¿sí, no? Y el llevar muy claro en qué consiste cada una de ellas, a ustedes les va a permitir también tener más claridad las respuestas que van a marcar, porque siempre les van a preguntar en torno a estas tres capacidades de la lectura. Entonces, el reto de este módulo, además de las otras capacidades de las demás competencias de comunicación, es aprendernos más que el nombre en qué consiste, para que cuando ustedes lean las respuestas a los casos que les plantean, puedan rápidamente identificar la capacidad que quiere lograr y por ende la respuesta que me lleva a lograr esa capacidad. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. Ya esta, obtiene información del texto escrito, información que explícita, ¿ok? Eso es lo que busca la primera capacidad. Información que se encuentra en el texto. Información explícita es que está tal cual, que no hago ningún cambio, ninguna interpretación, ninguna reflexión, que la respuesta se encuentra explícita literalmente en el texto escrito que se está leyendo. Y obviamente que digamos, esa identificación, esa localización, esa información se hace con un propósito específico. Bien, o sea, se busca información explícita con un propósito específico. Entonces, eso es importante recordarlo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la primera. Entonces, van a ver en el examen, les van a poner situaciones donde ustedes tienen que identificar qué actividad, qué pregunta, qué estrategia permite lograr esta capacidad. Pero por eso repito, es importante que ustedes conozcan a cabalidad la capacidad, en qué consiste. Por eso hay que leer el programa curricular de primaria. Ahí está la clave. Muy bien, sigamos. Ah, la segunda es más compleja que la primera. La primera es papayita, como dicen los niños, ¿no? La segunda ya requiere de un análisis más profundo, ¿sí? ¿Todos ahí? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ya. Excelente. ¿Qué significa esto? Infiere, interpreta información del texto. Dos habilidades, miren, que el cerebro tiene que lograr, porque los maestros educamos al cerebro del estudiante, ¿verdad? Por lo tanto, claro, cuando hablamos de las habilidades cognitivas,
Porque también el alumno en el aula nosotros desarrollamos otros tipos también de habilidades, recuérdenlo. Si hablamos de integralidad de aprendizaje, no solo hay que centrarnos en las habilidades cognitivas, pero el examen de nombramiento docente justamente busca evaluar cómo ustedes desarrollan habilidades cognitivas, ¿no? Más que espirituales, motrices, ¿no? Sociales. Bueno, sociales sí, porque los evalúan con las competencias de personal social. Entonces, inferir e interpretar significa que el niño construya el sentido del texto. Pero el sentido del texto se construye a partir de la experiencia del lector y la experiencia que propone el texto, o sea, el autor. Establecer esas relaciones de información, tanto explícita como implícita, eso le permite deducir una nueva información para darle sentido al texto. Quiere decir que a partir de una información que se encuentra en el texto, le permite al alumno deducir una nueva información. O sea, sacar una información implícita que no se encuentra, pero que a partir de lo que sí está allí, se puede deducir. La deducción parte de un indicio y ese indicio me lo da la información que está en el texto, no la que yo invento, la que yo creo, no. Eso que tú sacas, que tú deduces, debe ser producto de la relación con la información que presenta el texto. Porque si no pasa eso, no se está haciendo inferencia, no se está construyendo el sentido del texto de manera global. Entonces, interpretar esa relación entre lo que está y no está les va a permitir construir el sentido global y más profundo del texto. En otras palabras, comprender el texto. Porque el texto no solo es buscar información que está en el texto, sino también inferencias, deducciones. Por lo tanto, se tiene que trabajar también esta parte, con el propósito de que se construya el sentido global y profundo del texto, ¿no? Entonces, por ahí va esa capacidad, miren, más compleja que la primera. Listo. Entonces, eso significa también que el niño debe conocer el propósito de la lectura, el lenguaje que se ha usado, las intenciones que tiene el autor o que ha tenido el autor a partir de su contexto para escribir el texto. Pero básicamente se centra en que el niño hace deducciones, o sea, extrae información implícita a partir de la explícita. Y ya la tercera capacidad para lograr la competencia lectora es que el niño reflexiona y evalúa ese texto, su soporte, los formatos, compara y contrasta. ¿Qué va a comparar y contrastar? Los aspectos formales que presenta el texto, los de contenido, ¿no? El conocimiento formal del lector, su experiencia, las fuentes de información que se ha utilizado. Y también va a dar su opinión en función a los aspectos formales, estéticos, lo que contiene el texto, lo que produce el texto al leer, el contexto sociocultural tanto del texto, o sea, del autor del texto, como del que lee el texto. Toda esa apreciación crítica, opinión, es parte de esta tercera capacidad. Y muy bien, llevando esto claro, yo creo que ya ustedes están en la capacidad de poder desarrollar cualquier casuística que esté relacionada a esta competencia. Ya la próxima semana miraremos cómo se logra producir o escribir textos en su lengua materna. Hoy nos quedamos solo aquí, en las tres capacidades fundamentales para lograr un alumno competente en lectura. Muy bien, entonces con este pequeño preámbulo vamos a iniciar con nuestros casos para hoy. ¿Ya? A ver, vamos a mirar. Acá está, módulo comunicación. Aquí está. Listo, a ver, vamos a entrenarnos en función
a lo que propone el texto, ¿ya? De los casos de hoy día. A ver, vamos a ver. A ver, voy a proyectar. Ahí está. Listo. A ver, vamos con el primer caso. No, hay 15 maestros en la sala. A ver, hoy vamos a empezar desde la A. La A de Alicia. A ver, amiga Alicia, buenas noches. Alicia. Hola, Hola, ¿qué hola, buenas tal? noches. Buenas Mi, noches. pregu- mi pregunta es, casuísticas para el examen de ascenso de escala magisterial. Nosotros estamos en nombramiento. ¿Es lo mismo? ¿Son para Sí, nosotros? sí, maestra, porque es el desarrollo de las capacidades. Mm. Bien, Su micrito, su micro, allá está. con todo, buenas noches. Ya. Los estudiantes de primer grado se encuentran interactuando con diversos textos literarios. En esta oportunidad, la docente les ha propuesto leer el siguiente poema y tiene como títulos Travesuras. Una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que el suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo y sobre el suelo se arrastra ya. ¿Cómo se puso nuestra ovejita? Ahora su mami se va a asustar. Caso uno. Durante el intercambio de ideas sobre el poema, varios estudiantes realizan algunos comentarios. A continuación se presentan los comentarios de tres estudiantes. Aldana, esta es la historia de una ovejita que le gusta imitar. Vea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. Carla, estas letras de aquí señalando el título Travesuras están más oscuras porque es el título. No. Pregunta, ¿qué estudiante ha deducido información implícita del poema? A. Aldana. B. Bea. O C. Carla. Ok, muy bien, gracias. No, aquí miren, justamente les ponen las actividades, o sea, la evidencia, esta es la evidencia de aprendizaje de la lectura, ¿no? Los comentarios, porque estos son comentarios de los estudiantes. Aquí está, ve, algunos comentarios. Estos comentarios hay que considerarlos ya evidencias de aprendizaje de Aldana, Bea y Carlos. Ahora, ahora aquí hay que establecer esa relación entre las evidencias. ¿Cuál de todas estas evidencias, valga la redundancia, me evidencia que el estudiante ha deducido información implícita? ¿Será Aldana, será Bea o será Carlos? Por eso es importante aquí conocer qué es deducir información implícita. A ver, les escucho. ¿Cuál creen ustedes? Aldana, dice Danixa. ¿El resto qué dirá? A ver, disculpe. Ahí está. Muy bien. A ver, por el WhatsApp, por el chat. Muy bien, vamos La viendo. B. La B dice La María, C. la C dice ya, D. Paola, Alicia, muy bien, a ver. Paola dice implícita, lo que no está en el texto, exacto. ¿Cuál será, Paola? A ver, Paola dice la C. Ya, hay que ver, no está en el texto, pero hay que mirar la naturaleza del comentario. ¿Ya? A ver, miremos. Empecemos por de abajo hacia arriba. A ver, Carla dice. Estas letras de aquí, señalando el título Travesuras, miren, ahí está, dice, están más oscuras porque es el título, ¿no? ¿Qué, qué capacidad la ubican a este tipo de comentarios? ¿Qué capacidad será de las tres que hemos mirado? ¿Será, está obteniendo información? ¿Está Ya deduciendo obtiene, o obtiene, o literal, parece. está reflexionando? Miren lo que dice.
Estas letras de aquí, señalando el título, travesuras, están más oscuras porque es el título, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué comentarios? Sandra nos dice, la B es opinión. La B es opinión. Ya. Pues estamos con la C primero, a ver. La C. ¿Qué tipo de capacidad será lo que hace Carla? Si tuviéramos que poner aquí la capacidad, ¿qué capacidad está desarrollando Carla? Porque algo desarrolla Carla. Cuando dice estas letras de aquí señalando el título, están más oscuras porque es el título, ¿no? Solo hay tres capacidades en la lectura. Carla, ¿qué capacidad estaría desarrollando? Infiere información. Infiere información. A ver, ¿qué parte del chat? Sería reflexionar. ¿Qué parte? Reflexiona. A ver, Reflexiona, pues. vamos viendo, porque si es inferencia, tendríamos que preguntarnos, a ver, ¿en qué parte del texto le permite deducir que las letras más oscuras es el título? No hay, ¿verdad? No hay una información explícita que le permita a la niña deducir que travesuras es el título. Por lo tanto, no es una inferencia. Sin embargo, está dentro de la tercera capacidad, que es la de evalúa y Reflexiona. reflexiona, exacto. Pero recuerden que reflexiona tiene tres componentes. ¿Qué estará reflexionando? ¿De forma, de contenido o de contexto? ¿Qué tipo de reflexión estará haciendo? ¿De forma, de contenido, de texto? Contenido. De Contexto. contenido. O sea, está dando una opinión de lo que dice el texto del poema. Está dando una opinión Ujú. de lo que dice. Recuerden que cuando es de contenido Sería la forma. es la forma. Claro, por el Exacto. color, por el color. Exacto, son los recursos que está Los, reflexionando sobre los recursos, los elementos que tiene el texto y que a partir de ahí reflexiona, es de forma. Carla está haciendo una reflexión, acá lo pongo ya, reflexión de forma. A ver, y vea, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas podían volar como los pájaros. ¿Qué tipo de capacidad está desarrollando Bea con su comentario? ¿Estará localizando información explícita del texto del poema? ¿Estará infiriendo o estará reflexionando? Díganmelo. A ver, maestros. está opinando sobre otra historia que Claro, son es de cuando las ovejitas reflexión. podían volar. Perfecto. Es de reflexión. ¿Pero qué tipo de reflexión? ¿De contenido, de forma o de contexto? A ver, el chat. Muy bien, Zuli. Es Contexto. una reflexión de contexto, De recuerden. conte- Exacto, es una reflexión de contexto. Ahí está. Y por descarte les va a quedar la A, por lo tanto la A sí es una inferencia, ¿no? Porque ya no hay otra alternativa. Sin embargo, hay que mirar. Es la historia de una ovejita que le gusta imitar. ¿De dónde saca que le gusta imitar? No dice aquí que le gusta imitar, lo deduce. Pero ¿cuáles son los indicios que hace que se piense que esta ovejita le gusta imitar? ¿Qué indicios o qué información explícita nos proporciona el poema? Nos proporciona el poema que hace que me lleve a la idea de que le gusta imitar. ¿Habrá información en el texto? Primer párrafo, imita al avión, Sí, ya. sí, Hobby, profesor, porque imita el avión, el ya, primero. El ya. segundo habla del cocodrilo, también dice el cocodrilo. Entonces quiso ser cocodrilo sobre el suelo, debajo, debajo. Sí, Se ya lo vi. arrastra. Ujú.
Entonces, el texto, se dan cuenta, el texto nos da información explícita para deducir que esta ovejita le gustaba imitar, ¿verdad? Imitar al avión, imitar al cocodrilo, ¿verdad? Y qué sé yo. Muy bien. Entonces, la A es una inferencia. Nos quedamos con la A. ¿Por qué? Porque la inferencia es información implícita. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre tiene que haber relación entre lo que me preguntan y lo que marco, porque si yo marco la B o la C, no tendría relación con lo que me preguntan ni con la evidencia que me está proponiendo el Ministerio de Educación. Exacto, como avioncito quería volar. Esa información hace pensar que era una ovejita imitadora. Muy bien, vamos con el caso número 2. Excelente. A ver, Amalia, ahora sí, nuestra amiga Amalia. Ayúdame con el segundo caso, Amalia. Buenas noches. Buenas noches, Amalia. Caso 2. La busca que los estudiantes reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Pedirles que indiquen a qué estrofas del dibujo de la ovejita. B. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuviera sin los dibujos de la ovejita. C. Pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las obras. ¿Han visto? Muy bien. Miren lo que dice aquí. El propósito es que reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. Cuando yo tengo este propósito de aprendizaje en mi actividad, ¿a qué capacidad apuntará la evaluación? ¿Hacia dónde quiero llegar con este propósito? ¿Qué capacidad estaría poniéndola en el objeto de la evaluación? ¿La primera, la segunda o la tercera? Reflexión y evaluación. Reflexión y evalúa, Tercero. exacto. ¿Se dan cuenta? La evaluación se estaría con este propósito. Este es un propósito de aprendizaje, maestros, ¿no? Este propósito que tiene la docente, pues aquí busca, eso significa es el propósito de la docente, ya, solo que este propósito está traducido, ¿no? Valga la redundancia en propósito, pero en realidad es la capacidad. Aquí está escondida una capacidad de la lectura que es la de evalúa y reflexiona. Ahí en esa capacidad está centrada el propósito del docente, ¿no? De esta docente. Ahora, lo que me preguntan son acciones pedagógicas. ¿Quiénes son los que diseñan las acciones pedagógicas? Son los maestros. Los maestros son las acciones, ¿no? Pedagógicas. Ahora, ¿cuál de todas estas acciones que va a realizar el docente ayudarán a lograr el propósito, o sea, a lograr esta capacidad? Pero hay que pensar también que esta capacidad es muy amplia. Cuando el día del examen, que estoy seguro no hace falta ser brujo para decir que les va a venir unas preguntas de estas tres capacidades, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar aquí es que la reflexión y la evaluación es una capacidad muy amplia. Por lo tanto, ustedes todavía tienen que precisar para poder dar una respuesta concreta y marcar bien. A ver, esa reflexión y evaluación, que es mi tercera capacidad del propósito del caso 2, ¿qué tipo de reflexión es? ¿Será de contenido? ¿Será de forma o será de contexto? Esto hay que delimitar ahorita. Una vez claro esto, ahora sí busco las respuestas que se alineen mejor a ese propósito. Díganme ustedes, maestros, ¿qué tipo de reflexión será? ¿De forma, de contenido o de contexto? Zuli nos dice de contenido, pero miren lo que dice el propósito. Función que De cumplen forma. los dibujos.
O sea, ¿para qué han sido puestos los dibujos? ¿Cuál es el propósito De de forma. colocarlo? Es la forma. Forma, Exacto, forma. es la forma. O sea, cuando el niño reflexiona, a ver, estas ovejitas han sido colocadas con un Blancas. propósito. El autor no Ujú. las ha puesto, porque, a ver, no sé, me quedó espacio, voy a poner aquí, voy a ilustrar, no. El que estén aquí, miren, ve, tiene un propósito. El que esté acá tiene otro. ¿Cuál habrá sido? A ver, díganme ustedes, a ver, reflexionemos sobre la forma nosotros también de este poema, de este texto. ¿Cuál habrá sido el propósito del autor? Poner, mira, ¿qué está haciendo aquí la ovejita? Está Que el niño haciendo va imaginando lo que está haciendo la ovejita, ¿no? Que las imagine cómo está, para que qué le el pasa niño en cavidades. relacione, ¿no? Relacione Vaya Exacto, relacionando el texto y las con imágenes que tiene. dibujo. efectivamente, con la acción que está realizando la ovejita. ¿Se dan cuenta? Qué importante es que esté la ovejita aquí, el dibujo, ¿verdad? No es porque no le quedó espacio y bueno, de relleno la puso, no, tiene un fin, tiene un propósito. Y esta reflexión que estamos haciendo también ahorita nosotros es una reflexión de forma. Y de esto nos va a venir en el examen. Siempre viene de forma, de contenido. Casi de contexto no viene mucho, pero aquí yo les he puesto una de contexto, ¿no? Miren, cuando dice, mi mamá me contó una historia en la que las ovejitas pueden... Esta es una reflexión de contexto, por ejemplo, lo que hace Bea. Ahí hay un ejemplo de contexto, reflexión de contexto. Y acá la ovejita, ¿qué está haciendo la ovejita acá? ¿Qué está haciendo la ovejita acá? El segundo dibujo abajo. Cuando se cayó, Está mareada porque se ha caído. no María, Cierto, mueve patitas, salta que salta hasta que al suelo vino a parar. De tanto saltar se cae. Aquí está ya la segunda parte, ¿no? Del poema, esa es la segunda estrofa. Mm, Se quedó sentada la ovejita, se cayó. Entonces, tienen un fin. Ahora sí, vayamos. Acciones pedagógicas, pero acciones pedagógicas se relacionen a la forma, no al contenido, no al contexto. ¿Ya? A ver, vamos analizando por aquí ya veo respuestas, creo, muy bien. Ya. Dice, pedirle que identifiquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita. Puede ser. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si tuviera sin dibujos de la ovejita. Hice pedirles que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejitas que ellos han visto. Así. A ver, la C. Esta, esta acción de la C me llevará a que el niño, miren lo que quiero yo, que él reflexione sobre la función que cumplen los dibujos en el poema con la no. C, con la B, dice Zul. La Ya, B. o la A, ya, a ver, pero para no dudar, no hay que dudar, hay que estar muy claros. Yo siempre les he dicho, hay que primero poner, a ver, ¿cuál será el propósito de la C, por ejemplo? ¿Qué se logrará con la C? Cuando la maestra le pide que comenten en qué se parecen los dibujos de la ovejita del poema a las ovejitas que ellos han visto, ¿qué se estará logrando ahí? ¿Se estará logrando que reflexionen sobre la función de los dibujos en el poema? ¿Sí o no? Díganmelo. No, 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 entonces, profesor. no, de hecho, pero ¿qué se está logrando entonces? Porque algo se debe lograr con esta actividad. Ya, yo les acepto que no se está logrando la función que cumplen los dibujos, pero ¿qué se estaría logrando con esta actividad? Una comparación de contexto. Exacto, Sonia. Está comparando. Una comparación de contexto. Está haciendo una reflexión de contexto. Eso se logra aquí. Aquí el niño lo que está haciendo es y usted eso tiene que poner así en su cuadernillo. Esto es reflexión de contexto. Por lo tanto, ¿la marco? No, no la marco. ¿Por qué? Porque no quiero reflexión de contexto. Recuerden que en los no poemas quiere nada es, de contexto. es reflexión de forma. Eso es lo que mi respuesta tiene que ser una actividad que me lleve a evaluar la forma. Recuérdenlo, porque ese es el propósito.
el caso 2. ¿Ve? Entonces la A no, perdón, la C no marco, no está bien. Profe, siempre y cuando sean poemas. No, no, esto es para cualquier lectura. O sea, estamos trabajando las capacidades. Las Mm, capacidades. Puede ser cualquier lectura, pero si me dice la reflexión que cumplen los dibujos, ya no en el poema, sino en el texto narrativo, en el texto descriptivo, en el texto informativo, qué sé yo. Entonces, es válido para cualquier texto, texto. recuerden. ¿Ya? Gracias. Muy bien, sí, para cualquier texto. Pero lo que yo quiero es una respuesta que me lleve a una actividad que haya reflexión de forma. La C no me sirve, amigos, porque la C, los niños lo que están logrando es una reflexión de contexto con esta actividad. Hablamos con la B. Pedirles que expliquen cómo cambiaría su lectura del poema si estuvieran sin dibujos. Aquí sí se está centrando, ¿verdad? En reflexionar sobre el dibujo, la función que cumple el dibujo en el texto, en el poema. Entonces, esta es una reflexión de forma. A ver, veamos la. Pedirle que expliquen a qué estrofas del poema corresponden los dibujos de la ovejita. Ahí lo que se está haciendo es una De relación, contenido, ¿no? contenido. No tanto de contenido, porque no está dando una opinión. Lo que está haciendo es establecer relación entre lo que le dice el dibujo y lo que dice el texto. Por lo tanto, en este caso aquí es literal, obtiene información nada más, ¿no? Es literal, aquí, literal. Porque dice, a ver, aquí está volando, ¿dónde dice volar? Ah, acá, volar. Se relaciona con el párrafo uno, estrofa uno. Acá se cayó, ya, salta que salta hasta que el suelo vino para allá. Es contenido, identifica información nada más aquí entre lo que dice el poema Literal, y su es dibujo. literal, pero Exacto. es literal respondiendo al contenido del texto. Claro, estableciendo una relación al contenido literal, al cual es tal como está en el texto, en el contenido. Muy bien, entonces ya eso tienen que hacer amigos, colegas, el día del examen, cuando tengan dudas, para que no marquen mal. Ahora, como me dice que reflexión sobre la función que cumplen los dibujos en el poema es reflexión de forma, marco la que es de reflexión de forma. Las otras no es que estén mal, sino que no se relacionan con el propósito del caso. El propósito era que reflexionen sobre la función que cumplen los dibujos en el poema. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de no patinar, por así decirlo, ¿no? No marcar mal, marcar con seguridad, con No, no confianza. equivocarnos. Exacto, porque el propósito es que ustedes tengan menos errores en el examen para poder superar el examen, ¿ya? Listo, muy bien. Caso 3. Vamos con el caso 3. A ver. Le toca a Danixa. A ver, Danixa. Ayúdame Buenas con noches, buenas profesor. noches, Danixa, ¿cómo está? A ver, tercer caso. Caso 3. En otro momento de la actividad, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del poema. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? A. Según la primera y la segunda estrofa del poema, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? B. De acuerdo con el contenido del poema, ¿qué animal quiso ser la ovejita? C. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del poema? ¿Por qué? Muy bien, gracias, estimada. Igual, miren, todo caso, ustedes lo primero que tienen que buscar es el propósito. ¿Qué quiere el caso? Aquí dice, ve, el docente busca, ese busca es el propósito. A ver, eso es lo primero que ustedes tienen que tener claro el día del examen. A ver, ¿qué me pide el caso? ¿Qué busca? Yo ya, para no distraerme en otras cosas que no son fundamentales. A ver, el caso busca que los chicos reflexionen sobre contenido. Y contenido, recuerden que es opinión. Reflexión y evaluación de contenido es la opinión personal que da el niño
en función al texto que ha leído, al contenido que le ofrece el Sí. texto, ¿cierto? Entonces, opinión, porque también puede identificar ideas en el texto. O sea, eso es otra capacidad. Tomando el contenido del texto puede identificar información explícita. Esa es la capacidad uno, tomando en cuenta el contenido del texto. Pero tomando en cuenta el contenido del texto, él da su opinión. Eso es la capacidad 3 de la lectura. Entonces, no hay que confundir esas dos cosas. El niño puede usar el contenido del texto para identificar información que se encuentra en el texto, para dar respuesta a preguntas que la respuesta se encuentra en el texto. Pero también el niño puede utilizar el contenido del texto para dar una opinión al respecto de ese contenido. Ahí estamos en la tercera capacidad, reflexión y evaluación de contenido, opinión. Pero cuando el niño utiliza el contenido para dar respuesta en función a lo que está ahí en el texto, literalmente estamos hablando de la capacidad uno. Esas dos cosas hay que deslindarlas para llevarlas claro el día del examen y no confundirse. ¿Ya? Aquí me está diciendo que el niño va a usar lo que dice el texto, esto de la ovejita, para dar su opinión, porque dice contenido, no para reflexionar sobre la forma que le ofrece el texto, ni para relacionarlo con su contexto, ni del autor ni el suyo como lector. No, solo mi respuesta tiene que estar centrada en qué actividad el niño logra este propósito, que es reflexión de contenido, opinión. Veamos las respuestas. Según la primera y segunda estrofa del poema, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? ¿Qué capacidad se desarrolla aquí? En la, ¿qué capacidad al hacer esta actividad? A ver, si ustedes son los docentes en aula y hacen esta actividad, ¿qué capacidad están desarrollando en el estudiante? Tiene información. A ver, dice, según la primera idea, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? Dice en la primera y en la segunda por qué se cayó. Si dice, es literal, obtiene información, capacidad uno. Si no dice y hay que deducirla, estamos en la segunda capacidad, que es inferencia. Pero el texto aquí te pregunta, ¿no? A ver, perdón, te dice, según lo que dice en la primera y segunda estrofa, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? A ver, hagamos nosotros el ejercicio, a ver, ¿por qué se cayó al suelo? Sí lo hice porque A ver, dice que el suelo vino para dice, una ovejita. Porque se creía ella era un avioncito. ya, pero ¿por qué? El motivo, la causa por qué se cayó. Una ovejita de blanca lana, como avioncito quería volar. Ahí está el dibujo que le acompaña. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Eso ofrece el texto. Pero la pregunta que le hacen al niño es, tomando en cuenta lo que dice la primera y segunda estrofa, ¿por qué la ovejita se cayó al suelo? ¿Por qué se cayó al suelo? Porque intentaba volar como un avioncito. Ya, ¿habrá otra respuesta? ¿Habrá? Porque daba vueltas y vueltas, entonces al darse vueltas y vueltas se mareó y Saltaba, por eso se saltaba, cayó. exacto. Se cayó. Ujú. Esa Que podría ser una saltaba. causa. Esa podría ser una causa, ¿no? Porque se mueve patitas, salta que salta, hasta que ¿Mm? el suelo vino a parar. Y esa, lo que está haciendo la la docente o el docente Romy, es deducción, porque no dice que se mareó. Te deduce que se mareó y por eso se cayó. Porque dice, mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Ese salta que salta nos hace pensar que se mareó y se cayó, o se tropezó, o qué sé yo, ¿no? Pero aquí hay un indicio que me hace que deduzca y dé respuesta a lo que me pregunta, pero literalmente no se encuentra eso en el texto. Por lo tanto, esta pregunta lo que busca es que el niño haga una inferencia, ¿verdad?
es una inferencia. Pues nosotros ahorita hemos hecho una inferencia, ¿verdad? Porque la respuesta no está en el texto. Sin embargo, el texto nos da indicios para deducir, llegar a la respuesta. Bueno, eso es lo que les hablaba, miren, de acuerdo al contenido del poema, no se confundan. Porque puede que diga, como dice reflexiones del contenido, y aquí me ponen de acuerdo al contenido, marco la B. No, leamos bien. Dice, de acuerdo al contenido, porque de acuerdo al contenido el niño puede ser dos cosas, recuérdelo. O identificar información explícita que está ahí, o dar una opinión sobre ese contenido. ¿No? Por ejemplo, de acuerdo al contenido del poema, yo podría decir, ¿te parece bien lo que hizo la abejita? ¿No? Ahí el niño está usando el contenido, va a usar el contenido para dar una opinión. Pero aquí mira lo que nos preguntan, hay que mirar bien la pregunta. De acuerdo al contenido, ¿qué animal quiso ser la ovejita? ¿Cuál sería la respuesta? Si la respuesta es una opinión, me la marco. Pero si la respuesta no es una opinión, no es la respuesta correcta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué animal quiso ser la ovejita? ¿Dice el texto? Un cocodrilo. Sí dice. Entonces quiso ser Cocodrilo. cocodrilo. ¿Se dan cuenta? La respuesta está en el texto. No es reflexión de contenido. Está usando el contenido para identificar información literal o explícita. ¿Eh? No se confunda. Por eso le digo, no es que porque dice contenido y acá me pone reflexión de contenido, esa es la respuesta. Y acá sí, que es una reflexión de contenido porque aquí sí va a dar su opinión. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Porque esto es opinión. Y cuando hay opinión, es reflexión de contenido. Eso no lo olviden en el día del examen, porque si les preguntan opinión, es reflexión de contenido. Sería la C. Caso 3 va a ser. Muy bien, amigos. Vamos al caso 4. Ahora le toca a Alicia, Amalia, Danisa ya leyó. Hernán Camacho. A ver, amigo Hernán, ¿se encuentra en sala? No, no está. Ya. Isabel, Macalupo. A ver, Isabel, Buenas noches, profe. Buenas ¿qué noches con tal? todos. A ver, Buenas noches. A ver, ayúdame. Los estudiantes de primer grado, a ver. ya, los estudiantes de primer grado van a elaborar un cancionero para la celebración de los días festivos del aula. En este contexto, una pareja de estudiantes decidió escribir una canción de feliz cumpleaños. A continuación se presenta la primera versión de su texto. En la primera grafía dice fe cumpleaños, pero hay una letra también encima. La otra dice que los cum, ahí se ha comido, fe, y luego, a ver, que los cumplas, podemos decir que es una disgrafía, Ya, ¿no? muy Ya, bien. ahí, ya, muy bien, que los cumplas, Feis Mora, que los cumpla, ya, Muy bien. Que los cumpes, feis, mora, Feis que los Mora, los cumpa, cumpa, feis. Feis. Ya, muy bien. Ese es. Entonces, ya. ¿Qué nos preguntan? A ver, lee. Dice, tomando en cuenta las contextualizaciones sobre la escritura de los estudiantes, ¿qué nivel de escritura se ajusta más al texto escrito por ellos?
silábico, silábico alfabético y alfabético. Muy bien, a ver. Excelente, La B. gracias. La B, ¿verdad? La B. Todos nos vamos a la B. No es silábico porque no, sí se entiende. Hay todavía problemas, pero tiene sentido lo que escribe, ¿no? Tampoco podemos decir que es alfabético ya convencional, porque sí hay, como dijo la maestra, algunas letras que se ha comido y que hace que no tenga sentido completo, ¿no? Pero sin embargo se puede entender. Está dentro del nivel silábico alfabético. Silábico es cuando solamente utiliza dos letras, tres letras para, digamos, presentar toda una palabra, pero acá no. ¿Ya? Y alfabético es cuando está correctamente escrito, pero ni la A ni la C está todavía en la B, en la letra B. Excelente. Nos quedamos entonces con el silábico alfabético. Jorge Aníbal Guerrero Nole, a ver, vamos con el caso 5. Caso 5, a ver. Buenas noches con todos, Buenas noches, amigo. profesores. Ya, dice caso 5. Los estudiantes orientados por el docente han empezado a revisar su texto para mejorarlo. En este contexto, el docente busca que mejoren reflexivamente su texto. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para favorecer el logro de su propósito? A. Entregar a cada uno varios carteles del aula en las que esté escrita la palabra feliz. Luego, indicarles que a la palabra face de su texto le falta la letra L para que esté escrita correctamente. B. Indicarles que algunas palabras como face le falta una letra. Luego, escribir delante de ellos dichas palabras y, a partir de esto, motivarlos a que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto. C. Pedirles que lean detenidamente y en voz alta la palabra face. Luego, escribir la palabra feliz debajo de su texto y pedirles que comparen la escritura de esta última palabra con la que ellos escribieron inicialmente. Muy bien. Este lo va a bajar, gracias. Este caso es interesante porque nos va a permitir centrarnos en cómo es el proceso de mejorar la lectoescritura. Y por lo tanto, cuando está centrada en acciones pedagógicas, la mirada está en el docente. Pero, ¿qué tipo de retroalimentación tiene que dar el docente? Porque esto ya estamos hablando aquí de una retroalimentación, porque hay un problema, ¿no? De escritura. No tanto un problema, sino que el maestro, todos hemos identificado que está en silábico alfabético, el nivel de escritura. Entonces, el rol del docente es llevarlo a un nivel alfabético. Por lo tanto, ¿cuál de esas tres acciones pedagógicas está dentro del marco de mejorar de una forma reflexiva, ¿no? De una manera que el niño reflexione? Aquí está metidísimo el tema de la retroalimentación, una retroalimentación formativa que esté centrada en la reflexión que propone el maestro al niño. Entonces vamos viendo cuál de las tres es una acción pedagógica reflexiva. Ustedes tienen que marcar la que sea reflexiva y sobre todo que favorezca lograr el propósito. Porque puede que sea reflexiva. Ojo, no nos confundamos. Pueden que las tres sean reflexivas. El maestro hace reflexión para mejorar. Sin embargo, no todas me favorecen el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que el texto lo mejore. Mira aquí dice, ve, para mejorarlo. Ese es el propósito. O sea, que transite del nivel silábico alfabético al alfabético. Ese es el propósito. Pero ¿cuál de esas tres es reflexiva y se logra el propósito? Algunos dicen la C, otros dicen la A. A ver, recuerden que tienen en estos tipos de casos de retroalimentación, La anótenlo. B. Muy bien, anótenlo, amigos. Tiene que tener dos criterios para ustedes marcar.
El primer criterio es que sea reflexiva, que en todo momento el maestro promueva la reflexión por parte del estudiante, retroalimentación reflexiva. Y el segundo es el efecto que debe tener esa retroalimentación. O sea, esa retroalimentación debe ser puntual y precisa y que me lleve a mejorar, el, o sea, lograr el propósito. Por eso es importante primero tener claro cuál es el propósito del caso. El propósito es que el niño mejore ese texto, ¿ya? Dos criterios y marco. Si falta uno, no marco, porque repito, pueden que todas sean reflexivas, pero no todas me ayudan a lograr el propósito, ¿sí? Entonces, eso ténganlo claro el día del examen. A ver, veamos la A. Y vamos evaluándola en función de esos dos criterios que les he dicho, ¿ya? A. Entregar a cada uno varios carteles en el aula en los que esté escrita la palabra feliz. Le da la palabra feliz. Luego indicarles que la palabra feliz de su texto le falta una L para que esté bien escrita o escrita correctamente. ¿Será reflexiva? ¿Me llevará a lograr el propósito? ¿Qué dicen ustedes? No. No, No. ¿Por qué? porque ya le estoy dando en el cartel la palabra. No promueve la reflexión, ¿verdad? Así de sencillo. Mm, Y como no promueve la reflexión, amigos, No. déjenme decirles, no la marquen, porque no es una acción pedagógica adecuada en el marco del modelo por competencias. No es adecuada. Tal vez ustedes me dirán, sí, profesor, pero si me logro yo resultados, no cuestiono eso, ¿no? Porque cada uno en su aula tiene muchas estrategias que van dando resultados. Pero en el caso del examen de nombramiento, ustedes tienen que centrarse en lo que dice el enfoque por competencias. Y siendo fiel al enfoque, no es una práctica pedagógica adecuada. Como no es adecuada, no la marco. Así de cajón la elimino porque no es reflexiva, no es reflexiva. Y si no es reflexiva, no va a promover la reflexión para el estudiante. No la marquen ni la miren. No, se va. No hace falta que la evalúen en el segundo criterio. Por el simple hecho de no ser reflexiva, no es una acción pedagógica adecuada. Y así van descartando, ¿ya? A ver, veamos la B. Indicarles que algunas palabras como feís les falta una letra. Mire también aquí, miren lo que dice el profesor. Luego escribir delante de ellos dichas palabras y a partir de esto motivarlos a que vuelvan a escribir una nueva versión de su texto. ¿Qué opinan de esta práctica, de esta acción pedagógica de la B? ¿Qué opinan? ¿Promoverá la Tampoco, reflexión? Tampoco promueve la no, reflexión. ¿Se dan Tampoco. cuenta? Sí, tienes Promueve razón. un alumno repetitivo, nada más un alumno memorístico que solo recibe, pero el cerebro no se activa a producir, a pensar nada, porque él solo recibe todo lo que el profesor le dice. Primero le está diciendo que está mal, ¿no? Que le falta y que luego tiene que mejorar. Entonces, ujú, exacto, Mara. Entonces, acuérdense, estas acciones pedagógicas que no promueven la reflexión no son adecuadas desde el modelo por competencias. Por lo tanto, no se marca. Pedirles que lean detenidamente y en voz alta la palabra, los hace leer, miren, ves, aquí ve. Activo, alumno activo aquí. ¿Se dan cuenta? Lo que dice las orientaciones para el desarrollo de la competencia. Alumno activo. Luego, escribir la palabra feliz. La maestra escribe correctamente la palabra debajo de su texto. Pero miren lo que propone, que comparen la escritura. O sea, hay una acción, hay un trabajo del alumno aquí. No es que recibe todo fácil, sino el alumno compara lo que él ha dicho con cómo se escribe. En esa comparación está el desarrollo del pensamiento crítico, porque es el mismo niño que se va a dar cuenta que está mal escrito y que le falta una letra, ¿no? Listo, esta es reflexiva y además que es reflexiva, me ayuda a lograr el propósito, que el niño por sí solo se dé cuenta que está mal escrito.
¿Ven? ¿Se dan cuenta? Este es el modelo actual que ustedes tienen que tomarlo en cuenta a la hora de marcar. Comparar es reflexionar, exacto. Promueve la reflexión. Listo, muy bien, excelente. Caso número, ya, 6 de ya, sí, de 6. A ver, caracolito. Sí, 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 sí avanzamos. A ver, caso 6. A ver, ¿quién me ayuda con el caso 6? Les toca, a ver, ya hizo Danixa, Erin González. Buenas noches. Adelante, buenas noches, Erin. Caso 6. Los, es- los estudiantes en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos, acompañados por el docente. Los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Dicen que era una noche de gran tormenta. Tronaba y refusilaba que daba miedo. La zorra andaba buscando a dónde meterse. Chorreando agua y tiritando de frío, llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió. En eso, un refugio iluminó todo. La zorra miró para arriba y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre y le gustó mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Pero como los parrales son altos, no sabía cómo podía hacer para alcanzar un racimo. La noche estaba muy oscura y empezó a decir, luz, 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 y saltaba. Luz, 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 y volvía a saltar y nada. Y así estuvo un buen rato saltando cuando alumbraban los refusilos. Y en una de esas se pegó con el hocico en un palo del parral y quedó medio asonsado. Ya vio que de ninguna manera iba a conseguir unas uvitas. Muy enojada dijo, va, pa' lo que me gusta a mí las uvas. Ajá, bien chistoso, ¿no? Pero sí quería, pero como no pudo, ¿cierto? Chistoso, ya. Muy bonita para los niños de tercer grado, ¿no? Este taller de lectoescritura literaria de cuentos, excelente, está trabajado con los pequeñitos. Pero vamos a lo nuestro, a ver, ¿cómo estamos con las capacidades para desarrollar la lectura con ellos? Dice, luego la docente busca, quiere decir el propósito, ¿ya? Que reflexione, miren, reflexión de contenido. ¿Qué capacidad es la reflexión de contenido? ¿La uno, la 2 o la 3? Las tres La opiniones. 3, La ¿no? tres. Exacto, muy bien, excelente. Así tienen que ustedes ya, el examen en automático, el cerebro les debe ya botar la información. ¿Por qué? Porque ustedes ya llevan, los neurólogos actualmente hablan que el aprendizaje se da a través de redes sinápticas y de a ver, se me fue la idea. Red les llama como una red sináptica, un camino, ¿no? Estructurado ya de pasos secuenciados. El cerebro fija eso para lograr un aprendizaje, ¿no? Entonces, esa red sináptica que se forma, en este caso, en el cerebro humano, es lo que permite el aprendizaje. Entonces, ustedes elaboren su propia red sináptica. Recuerden que para lograr la competencia, su red es obtiene información, infiere, interpreta y reflexiona. Bien, entonces, ¿para qué? Para que en el momento que estén leyendo los casos en automático, su cerebro diga, es esta capacidad. Por lo tanto, esta capacidad significa esto. Por ello, la respuesta es la de acá. Se acabó, no hay más. Ya, y así están asegurando puntos
en esta competencia. Reflexión de contenido, recuerden, es una opinión que el niño da del contenido que ha leído, ¿ya? ¿Cuál de las acciones busca este propósito? A ver, la A, la B o la C. Para que no les quede dudas, ustedes lo que tienen que es poner al costado qué capacidad se logra con esta actividad, con esta acción pedagógica que propone el docente. A ver, la primera, pedirles que a partir del cuento, o sea, de la información del contenido, mencionen por qué la zorra quería comerse las uvas. ¿Qué capacidad se está logrando con esta actividad, con esta acción pedagógica en la A? Ya, la mayoría dice que la respuesta es la B, pero díganme por qué no es la A. ¿Por qué? ¿Por qué no sería la A? Porque, profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque está infiriendo, ¿no? Va a argumentar de acuerdo a lo que ha leído, ¿no? ¿Por qué? Porque la zorra Claro, no quería comerse las uvas. Va a argumentar en claro, este caso. sí. O sea, si ustedes díganse a sí mismos, ¿no? Ese día, si la respuesta a esta pregunta no está en el texto, se tiene que deducir, ¿no? Ujú. Definitivamente. Entonces, si aquí dice, ¿por qué la zorra quería comerse las uvas? ¿Dice por qué quería comerse las uvas? No. No dice, ¿verdad? O sí, a ver, Porque estaba muerta de hambre. a Estaba ver, Sí muerta de hambre. dice, la zorra y andaba, dice, a ver, chorreando agua y tiritando de frío, hasta que llegó a un gran estaba árbol. con hambre. En una la zorra murió viva y vio que estaba debajo de un parral cargadito de uvas maduras. La zorra andaba muerta de hambre. Sí dice. Ujú. Y es la primera capacidad. ¿Por qué la zorra quería comerse las uvas, no? A ver, vamos a seguir mirando. A Estaba ver, de hambre. la zorra miró por ahí y vio Información. esta información fue para el cargadito. La zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó que podía comer hasta llenarse. Sí, es literal. Está ahí la información. Ujú. ¿Por qué la zorra? Porque está, bueno, tenía hambre y también le gustaba, dice que le gustaban las uvas, ¿no? Ya, entonces es literal. Entonces, así tienen que ir mirando. Si la información no está en el texto, o sea, con la información yo no puedo responder, es inferencial, pero si está ahí, es literal. A ver, ya, sigamos. B, pedirles que den razones sobre si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. ¿Qué capacidad será eso? La 3. Reflexiona. Pero ¿qué tipo de reflexión? El contenido. Esta Contenido. sí es una reflexión de contenido, ¿verdad? No es ni de forma ni de contexto, sino reflexión de contenido. ¿Cierto? Aquí sí hay reflexión de contenido. Muy bien, reflexión de contenido. Excelente. Y pedirles que propongan títulos que se adecúen a la historia. ¿Qué tipo de capacidad es esa? Los títulos. Forma. No, Inferir. es una inferencia porque es forma, es es cuando el niño dice por qué está el título así, ¿no? La función que cumple el título, ahí sería de forma. Pero aquí les están pidiendo que haga una interpretación, una De inferencia acuerdo a la historia. en Pero torno a él la dice, de acuerdo a la historia. historia. Deducen un Es, A los infe- títulos. Dice que proponga títulos que se adecúen a la Es historia. inferencia. Diferencia. es una inferencia porque le va a permitir hacer un resumen y que el título se relacione con el contenido de la historia. Por lo tanto, ahí se está desarrollando una inferencia.
Bueno, entonces lo que quiero, a ver, una vez que ya tengo claro esto, yo les sugiero que así en el día del examen ustedes lo pongan para que se les haga más fácil de identificar. ¿Cuál es mi propósito? Contenido, la B. Y así marco seguro, no estoy titubeando ni pensando que esa era o no era. Listo, ahí está, contenido. Vamos al caso número 7. A ver, caso número 7. Ahora le toca a nuestra amiga, amigo, Liliana Navarrete. A ver, ya vamos con Liliana. Ya, profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches con noches, todos. ¿qué tal? A ver, amiga Liliana. Ya, ya. El docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. Durante la tormenta, ¿rugió la zorra? ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? A. Ujú. Obtener información explícita del texto. B. Reflexionido del texto. C. Interpretar información implícita del texto. Muy bien. A ver, amigos, aquí están las capacidades. Y esta es la pregunta. Lo que ustedes tienen que mirar aquí. A ver, esta pregunta, ¿qué capacidad es? La primera que La primera, ¿verdad? ¿Dónde se refugió porque la en el zorra? texto nos dice que se refugió en un gran árbol. Ya. Chorreando de agua y tiritando de llegó hasta un gran árbol. Ahí se refugió, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Entonces es la primera capacidad. ¿Por qué? Porque la información, la respuesta a esta pregunta que me están proponiendo es información explícita, ¿verdad? El texto me da la respuesta. Muy bien. Caso 8 de la noche ya de hoy martes. Segundo día de la semana, ¿no? Ya se nos acaba enero prácticamente. Liliana ya nos leyó. A ver, Magdalena Vidal, estimada Magdalena, buenas noches. A ver, este es un instrumento de evaluación, a ver, de una ficha de lectura, a ver. Caso 8. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, muy bien, si te escuchamos. Caso 8. El docente ha elaborado una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación, se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. Ficha de lectura. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlos? ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. Muy bien. De acuerdo con las preguntas presentadas, ¿cuál es el propósito de aprendizaje que se busca promover principalmente? La metacognición, el conflicto cognitivo, el recojo de saberes previos. Muy bien. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque dice, busca promover principalmente. Cuando viene esto de principalmente es porque las tres pueden que se den, pero hay que priorizar la que más se acerca a estas tres. Eso es principalmente. A ver, miremos la calidad de las preguntas que se están haciendo. Pero antes de eso, primero hay que deslindar qué es metacognición, qué es conflicto cognitivo y qué son saberes previos. Porque si yo no deslindo, no lo tengo más clarito, no voy a poder diferenciar y todo me va a parecer igualito. A ver, miremos, ¿qué es la metacognición? ¿Cómo la estamos entendiendo? ¿Qué sabemos de la metacognición? Es como una reflexión de lo aprendido. Perfecto, ¿no? No tanto de lo aprendido, me quedo con reflexión, porque la metacognición Ujú. a veces se nos ha hecho un hábito
pensar que solo es al final, pero no es así. Ujú. La metacognición es un proceso permanente de reflexión de lo que va a hacer, de lo que para qué lo va a hacer, de cómo lo está haciendo o tal vez cómo lo hizo para mejorar. Todos esos tres momentos son fundamentales que se haga reflexión para mejorar, ¿no? Esa es la metacognición. Metacognición, tener el control de sus pensamientos, la metacognición, ¿no? Entonces, bueno, puede ser el conflicto cognitivo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué es el conflicto cognitivo? Una situación. Ya, parte de una situación. ¿Cómo debe ser esa situación para ser conflicto cognitivo? Puede ser una situación, puede ser un caso, un, Retadora. ya Que debe retar, ya, una característica ¿para qué lo tiene que retar? Puede ser una pregunta incluso, el conflicto cognitivo, puede ser un Ujú. caso, ¿no? Hay muchas formas de hacer conflicto cognitivo, pero tiene una característica que, ya, una que es retadora, solo retadora. ¿Para qué le sirve? Bueno, cuando El él conflicto cognitivo reflexiona, ¿para qué le sirve metacognición en este no es caso? reflexionante. Ujú, es reflexión ahí. Ahí sí estamos ya en la reflexión, en la Una metacognición. relación de los conocimientos previos que tiene y el nuevo aprendizaje. Ya, una relación, ya. Pero, claro, él toma conciencia de lo que sabe, que son sus saberes previos, pero más que solo relacionar lo que sabe con esta, ¿cómo me dices? Nueva información, creo. Ya, con el nuevo conocimiento, no tanto aquí todavía, no, el conflicto cognitivo no es una relación con el nuevo conocimiento, porque todavía no tiene el nuevo conocimiento en en el conflicto cognitivo el niño. Más bien, el conflicto hace que se desencadene la necesidad de buscar un nuevo conocimiento, porque el que ya tiene es insuficiente para responder al reto, como ustedes lo dijeron al inicio. Si ustedes provocan eso en los niños, están realmente haciendo conflicto cognitivo. Pero todavía aquí no es que él se acerca al nuevo conocimiento, no, sino que nace, se despierta en él un deseo de buscar ese nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque la situación que es tan retadora ha provocado que él evoque saberes previos, pero que sea consciente, ahí entra la metacognición también, ¿no? Que él reflexione que su conocimiento previo es limitado, que no puede dar respuesta, dar solución a la situación retadora que se ha planteado a partir del conocimiento previo, sino que se requiere de más conocimiento, de otro conocimiento, que tal vez no lo sabe aún, que lo va a tener que construir en el proceso, ¿no? En el desarrollo de la actividad. Entonces, ahí estaríamos hablando de conflicto cognitivo. Se ha provocado un conflicto cognitivo, una situación retadora, una incertidumbre que le genera al niño, una disonancia, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Ya. Y el recojo de saberes previos son preguntas que permiten evocar, recordar qué es lo que sabe, qué es lo que tiene en función a una situación concreta que se le plantee. ¿Ya? Entonces, muy bien. Habiendo deslindado, porque eso es lo que tienen que hacer ese día, si les viene así, los procesos pedagógicos, porque estos son procesos pedagógicos de una actividad de aprendizaje. Ya maestros, entonces, dar solución, exacto, dar solución, pero no tiene la solución. Cuando está en conflictuado el niño, no tiene la solución todavía, sino que va en busca de esa solución. Es consciente de lo que sabe, es consciente del reto, pero lamentablemente no tiene todavía la solución. Posible solución, ¿Perdón? que lo piensa, ¿no? Una posible solución, ¿no? Para Claro, querer exacto, que se plantearla. convierten en hipótesis, pero no tiene todavía la Claro, solución, porque está todavía en una zona de sí. conflicto. Ujú. Listo, Sería una excelente. Ya ahora sí, a vamos a ver, ver las preguntas del caso. Dice,
¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para darle solución? ¿Qué será? ¿A, B o C? A. La A es una reflexión, ¿verdad? Es una Re- metacognición. ¿Recomendarías a un compañero leer la historia y explica por qué? También es reflexión, ¿no? Porque va a dar sus Ujú. argumentos, sus razones. Entonces, las dos preguntas están en la línea de la metacognición. No es conflicto, no es saber previo. Muy bien. Se dan cuenta, importante, hay que deslindar, porque si deslindamos en automático, hallamos la respuesta. Listo, excelente. Vamos con, ya, excelente. O aquí nos toca ver la lectura de, ya leyó Liliana, Magdalena, ya leyó Mercedes del Pilar. Mercedes, el último texto, ya. Mercedes, a ver. Este es bonito, este texto. El caracol. Mercedes, no está, creo, nuestra amiga Mercedes. O de repente tiene problemas para su micrófono. O Norma, no quiere leer. ay, seguro, ya. A ver, Norma. Buenas noches, profesor. Buenas Hola, noches a Norma, ¿qué todos. tal? A ver, amiga, ayúdanos con la lectura. Los Ya, estudiantes de cuarto grado, a ver. ya, muy bien. Los estudiantes de cuarto grado han descubierto que en el huerto de la institución educativa hay caracoles y se los han comentado a la docente. En este contexto, ella le propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los peces. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El profesor puede subir para leer. Ya. Bien. El caracol de tierra es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee un corazón en forma de espiral que carga sobre la espalda. Este dura y protege su cuerpo blando. Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. El caracol tiene 4 cuernos llamados tentáculos. Los 2 largos, encima de la cabeza, terminan en los ojos. Esto le permite distinguir cambios de luz. Por ejemplo, el día o la noche. Los 2 pequeños debajo de la cabeza le sirven para tocar, sentir y olfatear. Si se toca los cuernos del caracol, este los guarda para protegerlos. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija, llamada radula. Esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirlos correctamente. Con la radula, el caracol lija los alimentos que come. El caracol se desplaza dando y contrayendo su cuerpo. No sabe caminar hacia atrás. Al avanzar, deja un rastro de baba que le permite deslizarse mejor sobre el suelo o sobre las hojas.
Los caracoles terrestres son increíblemente lentos. La velocidad depende de la especie, pero por lo general oscila los 1, 3 y 2 centímetros por segundo. Ya. Caso 9. Dice, la docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto. Para ello les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es la más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? A. ¿Con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? B. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? C. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? Muy bien, excelente. Igualito, Gracias. ¿no? Igual, gracias también. A ver, igualito aquí. Es mirar. Primero, ¿cuál es el propósito? El propósito es que obtengan información que se encuentra en el texto, que acaba de leer la colega Norma. Ahora, ¿cuál de todas estas preguntas me ayuda a que el niño localice información en el texto? Obtenga y localice información. ¿Con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? ¿Será la A? ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? ¿Por qué? La causa. ¿Y qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre la hoja? ¿Cuál será literal? La C nos dice, otros nos dicen la A. Colegas, pongan el caso 9A, 9B o 9C para saber que estamos en el caso 9. Algunos dicen la C, otros dicen la A, nadie dice la B. Pero igual hay que ponerle a cada cosa, a cada pregunta hay que poner qué capacidad se está desarrollando, porque si no nos va a quedar la duda, ¿no? Y cuando vuelven a revisar, ¿qué hacen muchos maestros? Borran, porque luego piensan que es la otra respuesta. Y luego cuando vienen el examen, estaban bien. En la segunda revisada borraron y se equivocaron. ¿Se dan cuenta? Ya no tengo que borrar, yo tengo que marcar seguro, segura en función a lo que me están preguntando. No tiene que haber duda. ¿Se dan cuenta? Por eso veamos, a ver. ¿Con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? ¿Con qué partes de su cuerpo se alimenta el caracol? Dice, literalmente, si no dice, ¿hay alguna parte del texto que me ayuda a deducirlo? A ver, miren su texto, céntrense en el texto. Dice, y de la boca. No lo dice porque No solamente dice. dice que la boca del caracol es muy pequeña Ujú. y a pesar de esto puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. También nos dice que tiene una lengua áspera y esta pues le ayuda, dice que esta lengua tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida. Ujú. No, pero no dice. Tal cual no dice, ¿verdad? No dice que como dice aquí la pregunta, Ujú. ¿qué partes de su cuerpo con qué partes del cuerpo se alimenta? No lo dice. Se deduce, ¿verdad? Que es la boca, el caracol. Pero no lo dice de forma literal. Por lo tanto, esto es una inferencia. Inferencia. Ya vamos poniéndole ahí. Inferencia. B. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? ¿Eso dónde está? En la primera, creo, si no me equivoco. Sí, en la primera. El caracol de tierra, dice, es un molusco que carece de huesos y esqueleto interno. Posee una concha o caparazón de forma de espiral que carga sobre la espalda. Esta es dura y protege su cuerpo blando.
Además, el caracol puede contraer todo su cuerpo en el interior de su concha. Dice, o también hay que deducirlo. Se deduce. Ya, ¿qué podemos deducir aquí? ¿Cuál es la información del texto que nos permite sacar una conclusión, llegar a una nueva información, sacar una nueva información para dar respuesta a la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué el caracol contrae su cuerpo en el interior de su concha? Creo que es la pregunta. A ver, dice, ¿por qué el caracol se contrae el interior de su concha? O sea, se esconde, se guarda, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque protege su cuerpo, que puede ser. Exacto. Esta información protege su cuerpo blando, es la que nos hace pensar que con ese propósito él guarda, ¿no? Su cuerpo dentro del caparazón para protegerlo, ¿es cierto? Entonces tampoco está el motivo, no, o sea, no está literalmente, se puede inferir, se puede inferir. Ahora vamos a comprobar si la C es literal. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? ¿Qué es lo que le permite deslizarse? Está en el último párrafo. Ya, En la baba. ¿Cómo lo la conecta? baba. Sí, Exacto. Aquí está. claro, deja un rastro debajo. Hay que Que le deslizarse. permite deslizarse mejor. Exacto. Esta sí es literal. Literal. ¿Ven? Entonces, así. Eso tengo que hacer yo el día del examen. Luego que ya identifiqué, ahora sí vuelvo a la pregunta, a ver qué me pide el ministerio. Obtener información explícita. Y como ustedes ya saben, porque han leído el currículo y que la información explícita es la pregunta que se hace y que la respuesta está en el texto, en este caso sería la C. Y ya no la borro, la marco y ya la paso a la FOAR, porque con mucha seguridad yo sé que esa es la respuesta correcta y que no le voy nada, tengo que estar cambiando. Porque perdemos tiempo de nuevo leyendo y cambiando la respuesta. Muy bien. Y terminamos con nuestro caso número 10. Ya, a ver. El caso 10 es para, ya leyó Norma, sigue Paola. A ver, Paola. Paola, a su audio, ya, excelente, no hay problema. Romy. A ver, Romy. Romy, ¿también tiene problemas de audio, Romy? El Ya. caso 10, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, caso 10, nuestro último caso, a ver. Ya. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. Qué increíble. No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Para ello busca ayuda, para ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Proponer ser párrafo del texto para que busque la información acerca de lo que los caracoles muerden cualquier objeto.
Sobre esta base, pregúntale si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes. B. Pedirles que señalen en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Después, mencionarles que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que no se pueden afirmar que muerden cualquier cosa. C. Subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerles la información referida a los dientes del caracol y explicarles que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las frutas. Excelente. A ver, vamos por partes. Este caso es interesante. Ok, hay muchas cosas aquí metidas, ¿ya? Vamos a analizarlo de una manera más profunda, ¿ya? A ver, la 10C dice, ya, vamos viendo si es la C. A ver, primero centrarnos en que nos están dando una evidencia. Esta es la evidencia, ¿verdad? Todo lo que el alumno dice para el caso del examen es considerado una evidencia del estudiante. Esta evidencia puede estar bien, puede ser un logro de aprendizaje o también puede ser una evidencia que necesita refuerzo, apoyo, mejorar. Dos cosas pueden pasar, ¿no? Pero no deja de ser evidencia real de los estudiantes. Por lo tanto, aquí esta es una evidencia. Dice, entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa, dice el niño. Seguro pueden hacer huecos a una puerta. Qué increíble. No sabía que tenían dientes tan fuertes. Aquí el niño ha hecho una interpretación. La interpretación o inferencias es la capacidad número 2 de la comprensión lectora. Sin embargo, hay que seguir leyendo y dice, la docente nota que el comentario, o sea, la interpretación que ha hecho el niño, el comentario, se basa en el tercer párrafo. A ver, me voy al tercer párrafo. A ver, uno, dos, tres. La boca del caracol es muy pequeña. A pesar de esto, puede comer una gran cantidad de plantas, frutas y algas. Tiene una lengua áspera como una lija llamada rádula. Esta lengua, la rádula es la lengua, ¿no? Tiene pequeños dientes que desgarran y aplastan la comida para digerirla correctamente. Con la rádula, el caracol lija los alimentos que come. Los alimentos, ¿no? Como plantas, frutas y algas. No dice puertas. Por lo tanto, ha hecho una mala interpretación. Entonces hay que ayudarlo. Y como hay que ayudarlo, eso significa ayuda, acuérdense, ayuda es sinónimo de retroalimentación. O sea, para sacarlo de ese error o de esa mala interpretación. Entonces, aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es que la retroalimentación del maestro tiene que ser reflexiva, hacerlo caer en la cuenta, que no come puertas, no muerde puertas, según lo que dice el texto. Entonces, hacerlo reflexionar sobre eso para que mejore esa interpretación. Ahora, me proponen tres alternativas. Recuerden, cuando hablamos de retroalimentación, primer criterio, tiene que ser reflexiva. No decirle que está mal, no decirle que el caracol no muerde puertas, no hace agujeros a la puerta. Él se tiene que dar cuenta a partir de tus preguntas reflexivas. Uno. Y el segundo criterio es que esa acción que es reflexiva le ayude a mejorar la interpretación, la mala interpretación que ha hecho. A ver, vamos primero con el primer criterio, a ver si cumple la A. Proponerle releer el tercer párrafo del texto para que busque información acerca de los caracoles, acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto. Ya lo está llevando al texto, no le está diciendo, mira, te has equivocado. Todavía lo está llevando al texto. Sobre esta base, preguntarle si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerar una puerta con su diente. Le está haciendo una pregunta. El maestro nunca metió su cuchara a dar una
opinión personal, una respuesta. ¿Se dan cuenta? En todo momento lo hace pensar al estudiante. Puede ser la A, pero si hay otro mejor, veamos. B. Pedirle que señale en el texto los tipos de alimentos que los caracoles pueden comer con sus dientes. Ya. Después mencionarle que entre dichos alimentos no se encuentran las puertas y que se pueden afirmar. Ya, aquí está el error. La primera oración sí es reflexiva, ¿no? Porque lo hace pensar que ubique información, pero ya en la segunda parte ya no. Entonces queda invalidada la respuesta. Esto también puede suceder en el examen, que la respuesta es mixta, ¿no? La primera parte está bien, pero la segunda parte ya no, porque ya no es reflexiva. Perdió la reflexión cuando él le dice que ya no, que ahí en el texto no se mencionan las puertas. Por lo tanto, toda la respuesta es incorrecta, aunque la primera parte sea reflexiva. Ténganlo en cuenta eso también, ¿ya? Y C, subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se mencionan cómo se alimentan miren, el maestro subraya. A partir de esto, leer la información referida a los dientes del caracol y explicarles que en la realidad lo que hacen es degradar las hojas y las frutas. Totalmente eh, una reflexión, digamos, muy, pero recontra muy tradicionalista. Dentro de los niveles de la retroalimentación o los tipos de retroalimentación, le llamamos elemental, ¿no? Donde no hace reflexionar al estudiante, no promueve reflexión. Por lo tanto, como la B y la C no promueven, la que sí promueve es la A. Y nos vamos a quedar con la A. Nos vamos a quedar con la A. La 10 sería la A. Las demás se alejan de ser reflexivas y por ende lograr el propósito. Fíjense, así de sencillo es identificar. Y así yo tengo la seguridad que todo lo que estoy marcando va a buen puerto. Listo, colegas. Ha sido un gusto trabajar hoy día con ustedes. Ha estado muy interesante las tres capacidades. A seguirnos entrenando. El jueves, Dios mediante, continuamos con nuevos casos donde ahí seguiremos abordando el desarrollo de estas tres capacidades de la competencia lectora, con el fin de que ustedes vayan muy fortalecidos el día del examen y apliquen todas esas estrategias que les estamos en este curso, este módulo de comunicación, les estamos proporcionando para que ustedes las apliquen y tengan éxito el día del examen, ahorren tiempo y sobre todo muy seguros de lo que están marcando. ¿Ok? Luego les comparto el PPT, voy a dejar de